Estaba acostado en mi cama, disfrutando de una rica pizza y mirando una serie de Netflix. En mi cuarto, totalmente oscuro, transcurría el día domingo como cualquier otro. Mis fines de semana eran bastante aburridos. Yo era algo antisocial, no me gustaban las fiestas ni los lugares donde hubiera mucha gente. Por consecuencia, yo no tenía amigos. Trabajaba en una planta del puerto. Era una empresa de producción japonesa que, debido a sus estrictos estándares de calidad, nos exigía un alto desempeño laboral. Por tal razón, en aquel trabajo no había manera de platicar entre compañeros. La empresa nos veía solo como unas máquinas de producción. Trabajar continuamente sin parar por más de 8 horas seguidas producía en mí un gran cansancio y mucha insatisfacción de vida, pero nada podía hacer. Era necesario ganar dinero para cubrir todos mis gastos, ayudar un poco a mis padres con los cuales aún vivía. La única fuga que tenía en mi vida eran los fines de semana, los cuales me la pasaba encerrado en mi cuarto, iluminado solo por la pantalla del televisor. Mi sábado y domingo me la pasaba viendo series, jugando videojuegos, comiendo y tocándome indebidamente. No lo voy a negar. Ante la falta de una pareja, estaba muy reprimido en lo sexual. Nunca fui muy atractivo. Mi entorno me había limitado a desarrollar habilidades sociales con las mujeres. Yo nunca había tocado a una mujer, y lo más cercano que estuve de ver a una desnuda fue a través de películas en mi pantalla de televisor. Yo consumía mucho todo el contenido pornográfico. Tal vez era la única forma de poder complacerme ante la falta de una mujer en mi vida. En la fábrica, yo veía algunos matrimonios que trabajaban ahí. Podía ver su interacción cariñosa y la preocupación mutua por mejorar su vida. Podía darme cuenta de lo tanto que yo anhelaba enamorarme y tener a mi lado a una mujer. Pero mi realidad era otra. Mis grandes inseguridades me hacían pensar que no era atractivo para las mujeres. Además, el miedo de ser rechazado me gobernaba. Prefería no intentar acercarme a ellas. Así llegó otro fin de semana, y yo me alistaba para refugiarme en mi habitación. Salí a la tienda a comprar cervezas, cigarros y muchas botanas. Cuando al regresar a mi casa, mi madre me informó que aquella tarde se llevaría a cabo una fiesta de 15 años de una prima mía. Mi madre me pidió asistir y acompañarlos al festejo. Mi madre me dijo que sería buena ocasión para verme con algunos primos que tenía años sin verlos. Yo me negué rotundamente a asistir. Más tarde, mis padres salieron de la casa para dirigirse a aquella fiesta. Al terminar el capítulo de la serie que ese día me había dispuesto a mirar, me quedé pensando que tal vez me estaba perdiendo de la oportunidad de convivir con mi familia, de ver a mis primos con los cuales tuve una bonita infancia. Me gustaría saber cómo han estado y qué han hecho de sus vidas. Así que me levanté de la cama rápidamente, entré a la regadera, me arreglé y me dirigí al salón de fiestas donde se realizaban aquellos 15 años. Al llegar, mis padres se sorprendieron de verme ahí. Ellos dijeron que les daba mucho gusto que me haya decidido asistir. Comenzaron a presentarme algunas tías que nunca pensé que existieran. Realmente, tenía mucha familia que no conocía. Al fondo, había una gran mesa y había muchos jóvenes de mi edad. Todos ellos eran primos y primas míos. Algunos los llegué a reconocer y otros no lograba recordarlos, ya que habían cambiado bastante. Nos dio mucho gusto volvernos a encontrar. Comencé a platicar con ellos y nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Al calor de las cervezas y el alcohol, comenzamos a tener más confianza. Todo se había convertido en un gran festejo. Bailábamos y reíamos bastante. Pensé en ese momento el gran error que hubiera cometido al haber faltado a aquella fiesta. La estábamos pasando muy bien esa noche. Casi al terminar la fiesta, llegó el sentimentalismo familiar. Todos los primos decían que deseaban mucho se repitiera ese momento de convivencia, que no podía ser posible que la familia se mantuviera tan alejada por bastante tiempo. Mencionaron
que era una promesa el festejar juntos cada uno de los cumpleaños de los primos. Al hacer la revisión del cumpleaños más próximo para volvernos a ver, nos dimos cuenta que la semana siguiente era mi cumpleaños número 27. Así que ya estaba dicho, nos veríamos nuevamente la próxima semana para festejar. Iba transcurriendo la semana y nos fuimos poniendo de acuerdo a través de un grupo de WhatsApp que creamos para estar en contacto. No podíamos ponernos de acuerdo sobre en qué lugar llevar a cabo aquel festejo, pero eso solo era un pretexto por parte de mis primos, ya que ellos habían elegido el lugar donde me llevarían a festejar, solo que me lo revelarían hasta el día de mi cumpleaños. Llegó el tan esperado día sábado. Uno de mis primos fue el encargado de pasar en su coche por mí, para después recoger a otros primos más. En total, seríamos 11 personas las que nos reuniríamos aquella noche. Comenzamos el viaje y se supone que iríamos a un bar que se encuentra en el centro de la ciudad, pero de repente, mi primo cambió el curso del viaje. Al cuestionarle a dónde iba, él mencionó que sería una sorpresa para mí. Todos los primos se habían puesto de acuerdo para llevarme a festejar mi cumpleaños a un lugar especial. Entramos al estacionamiento de aquel lugar y frente a mí estaba el radiante Baby Cats, un centro nocturno que no era otra cosa que un table dance. Me sorprendí mucho, pero a la vez me asustó bastante, ya que yo nunca había acudido a dicho lugar. Uno de mis primos notó mi cara de asombro y me preguntó si me gustaba mi sorpresa de cumpleaños. ¿Qué, primo? ¿A poco no le gusta la sorpresa? ¿A poco no le gustan las prostis? La verdad, no quería verme ante mis primos como un hombre débil. No les podía mencionar que nunca había visitado el famoso Baby Cats. Le contesté a mis primos que me había gustado mucho mi sorpresa, que sería el mejor lugar para festejar. Les mentí al decirles que yo lo visitaba continuamente, ya que me quería ver como todo un macho alfa ante ellos. Llegamos a la taquilla y pagamos las entradas. Al abrir la puerta y entrar a aquel lugar, era otro mundo. Había muchas mujeres con poca ropa. Yo estaba totalmente fascinado, ya que nunca había visto ni tenido mujeres en paños menores tan cerca de mí. Pedimos una mesa y también una botella de whisky. Comenzamos a tomar y al calor de las copas observábamos cómo aquellas mujeres bailaban en el tubo. A lo lejos vi a una bailarina acercarse poco a poco a mí. No podía creer lo que veía, ya que ella se puso al frente de mí, tomó mi brazo, me jaló y me fue llevando a una zona privada de aquel lugar. Ante mi sorpresa, volteé a ver a mis primos como cuestionando qué era lo que sucedía. Ellos me voltearon a ver y a punta de carcajadas me dijeron que habían contratado a aquella chica para que me hiciera un baile privado. Ante la risa de todos, yo me relajé y me dejé llevar a donde aquella chica me llevaría. Subimos los escalones que nos llevaron hasta una pequeña habitación donde había un pequeño sillón. Yo tomé asiento mientras veía cómo aquella hermosa mujer se contoneaba lentamente al ritmo de una provocadora canción. Al momento que se iba despojando de aquel bikini decorado con cristales brillantes, ella se fue acercando a mí con movimientos sutiles pero a la vez provocadores. Ella bailaba y poco a poco se subió encima de mí, tomó mis manos y las puso en sus caderas. Ella me dijo que podía tocar todo lo que yo quisiera. Yo estaba muy nervioso, ya que nunca antes lo había hecho. Era mi primer contacto físico con una mujer. Pero aquellas copas que yo tenía encima me dieron bastante valor. Así que comencé a tocar todo su cuerpo. Recorría toda su espalda y sus partes más íntimas también. El sentir la piel desnuda de una mujer por primera vez era algo muy excitante para mí. Así pasaron varios minutos, hasta que un guardia encargado de aquellas habitaciones tocó la puerta. ¡Tiempo, Natasha! El tiempo en aquella habitación se había terminado, así que ella se alejó de mí y comenzó a ponerse su brasier.
Tomó su tanga con una de sus manos, se acercó a mí y la puso en mi cara. Me dijo que la conservara como un regalo de cumpleaños para mí. Me dio un beso en la mejilla, me dio las gracias y salió de aquella habitación. En ese momento supe que su nombre era Natasha. Ninguna mujer me había tratado tan bien. Era la primera que me había dado tanto placer. Yo quedé flechado por ella. Es como si se hubiera convertido en mi primer gran amor. Al regresar a la mesa con mis primos, seguimos bebiendo y disfrutando de la noche, pero yo no podía quitarle la mirada a Natasha. La miraba a lo lejos y veía lo hermosa que se miraba. Yo podía ver cómo interactuaba con otros clientes y comencé a sentir algo de celos. La veía entrar tantas veces a aquella habitación privada que poco a poco me sentía muy molesto. Entre mi borrachera idealizaba con volverla a ver. Mi mente iba más allá. Me decía que yo algún día la sacaría de trabajar para estar a su lado. Así llegó el fin de aquella noche y con ello el fin de mi festejo de cumpleaños. Regresé a mi casa y no supe en qué momento me quedé dormido de lo borracho que yo me encontraba. A la mañana siguiente desperté con una gran cruda y un fuerte dolor de cabeza, pero con una gran sonrisa en el rostro al recordar lo bien que le había pasado con Natasha. En ese momento prometí que iba a regresar al Baby Cats a visitarla y, por qué no, tener un nuevo encuentro íntimo con ella. Toda la semana estuve pensando mucho en ella y cuando llegó el día sábado, las ganas de ir a verla eran bastante grandes, pero mi economía no me lo permitía. Decidí guardar algo de dinero y con un poco más de la próxima semana de trabajo tendría suficiente para poder ir a visitarla. Aquella experiencia con Natasha fue algo totalmente nuevo para mí. Nunca había disfrutado tan apasionadamente de una mujer. Llegó aquel día donde ya traía algo de dinero en mi bolsillo. Me dirigí al Baby Cat y al entrar a aquel lugar tomé asiento en una de las mesas que rodeaban la pista de baile. Con la mirada comencé a buscar a Natasha, pero no la encontraba. Le pregunté a alguno de los meseros si ella se encontraba trabajando esa noche ahí. Él me contestó que ella sí se encontraba, pero que tal vez estaba ocupada con algún cliente. Varias chicas se acercaban a mi mesa, ofreciéndome toda su compañía. Todas ellas eran muy atractivas, pero yo quería la compañía de Natasha. Digamos que ya había logrado crear un vínculo emocional con ella. Comencé a beber una cerveza y estaba un poco ansioso ante la espera de volver a verla, cuando de pronto, de aquella cortina que llevaba a las habitaciones privadas, ella salió caminando del brazo de un hombre. Me dio mucha emoción verla, pero a la vez un poco de celos por el hecho de ver cómo ese hombre salía con una gran sonrisa de aquella habitación. Era un hecho que él había disfrutado del cuerpo de Natasha. Le pedí al mesero que la llamara y la hiciera venir a mi mesa. Cuando ella llegó, me dio un fuerte abrazo y un eufórico beso en la mejilla. Le pedí que tomara asiento y le dije al mesero que le trajera una copa, ya que ella me acompañaría en la mesa. Le comenté que estaba de nueva cuenta en aquel lugar, solo para verla y disfrutar de su compañía. Ella me dijo que le recordara nuevamente mi nombre, lo cual hirió un poco mis sentimientos, ya que en mi mente yo pensaba que ella me recordaría perfectamente, pero era un hecho que ella me veía como un simple cliente. Traté de justificarla, pensando que trataba con mucha gente y por tal motivo era difícil que recordara mi nombre. Así fue transcurriendo la noche y ante el calor de las copas y sus abrazos, profundizamos un poco más sobre nuestras vidas. Yo le platicaba mis problemas y las situaciones de dificultad por las cuales estaba pasando. Yo me sentía bastante comprendido por ella. Nunca antes una mujer me había dedicado el tiempo de escucharme y mucho menos hacerlo entre sus brazos. Ella también se abrió bastante conmigo. Me contaba sobre su vida y de qué estado de la República ella provenía. En ese instante, mi amor por ella se desbordó.
La invité a pasar nuevamente a aquel privado. La tomé de la mano y caminamos juntos hacia aquel lugar. Al ir caminando de su mano, yo me sentía el rey del lugar, ante todas las miradas de los hombres ahí presentes, ya que fijaban su mirada en la gran belleza de Natasha. Entramos a aquella habitación y nuevamente comencé a disfrutar de su suave piel, recorriendo con mis manos y mi boca todas sus partes íntimas. En esta ocasión, Natasha me comenzó a besar apasionadamente. Al estar besándonos, ella tomó mi cara y se alejó un poco de mí. Con una voz sutil, me dijo que era momento de dar el siguiente paso y que en esa noche no podía quedar en un simple baile privado. Ella me dijo que si yo estaba dispuesto, podíamos llegar a intimar, llegando al clímax de una vez por todas, pero que habría que pagar una cantidad extra de servicio. Ante el acalorado momento, yo me dejé llevar. Le mencioné ansioso que estaba dispuesto a todo, así que saqué mi cartera y saqué el dinero restante para finiquitar el servicio completo. Ella abrió la puerta de la habitación y le entregó el dinero al guardia que resguardaba aquella habitación. La petición de intimar de su parte, yo la tomé como una buena señal, imaginando que ella se estaba enamorando de mí como yo me estaba enamorando de ella. Yo sentía que habíamos logrado una gran química entre los dos, y aunque ella estuviera pidiendo dinero por sus servicios, ella también comenzaba a sentir algo por mí. Ella me pidió que me quitara la ropa y me acostara en la cama. Se fue aproximando a mí, abriendo con su boca un pequeño paquete que contenía algo de protección. Nos comenzamos a besar acaloradamente, y ahora sí podía besarla como nunca antes lo había hecho. Ella se subió encima de mí y comenzó a abrazarme, contoneando su cuerpo ligeramente. Mis manos rodeaban su espalda y acariciaban sus caderas con una ligera fuerza, hasta que poco a poco una sensación nunca antes experimentada por mí comenzó a llegar. Era como un ligero espasmo muscular que en cuestión de un segundo se convirtió en una gran explosión. Fue algo que hizo retorcer cada músculo de mi cuerpo. Era algo grandioso. Yo nunca había sentido a una mujer, y mucho menos había sentido esa gloriosa sensación física. Aunque solo duró algunos segundos, me había dado un gran placer, pero a la vez había mermado toda mi energía. Al terminar el acto, Natasha se acercó a mí, me dio un beso y se despidió fríamente. Salió rápidamente por aquella puerta. Yo no me explicaba cómo en un minuto había cambiado totalmente, de ser alguien muy dulce a convertirse en alguien bastante fría. Se despidió tan rápido que parece que todo lo que habíamos platicado y compartido no le importaba, pero nuevamente la justifiqué, pensando que tal vez tendría que atender a otros clientes. Esa noche salí del Baby Cats totalmente enamorado de ella. Así pasó un tiempo. Transcurrieron 6 meses y yo visitaba cada 20 días a Natasha. No le fallaba por nada del mundo. Ella y yo habíamos forjado un fuerte vínculo. Ella era muy cariñosa y comprensiva conmigo. Siempre me esperaba en el Baby Cats y cuando me veía entrar, bailaba como una niña chiquita, para después abrazarme eufóricamente. Ella sabía todo de mí, se había convertido en mi confidente. Yo me sentía muy bien a su lado, y está de más decir que además estaba muy enamorado. Pero había un gran problema. Mis ingresos no me daban para pagar aquellos encuentros íntimos con ella. Dejé de dar dinero a mis padres, mencionando que me habían bajado el sueldo y que si no lo aceptaba me correrían del trabajo. Comencé a pedir dinero prestado a mis amigos y familiares, fingiendo o inventando cualquier excusa para que me prestaran el dinero. Pero a estas alturas ya nadie creía en mí. Yo no tenía más opciones para conseguir dinero. Tenía las deudas hasta el cuello y tenía que esconderme de todo mundo. Ellos querían su dinero de regreso. Natasha
se había convertido en una adicción para mí. Podía defraudar a todo mundo, pero a ella no le podía fallar en visitarla. Llegó el fin de semana y era día de visitar a Natasha, pero ese día yo solo tenía 300 pesos en mi bolsillo. Ese dinero solo me daría para comprar un par de cervezas. Muy dentro de mí pensé que a Natasha no le importaría que por esta ocasión no llevara dinero. Sabía que nuestro gran vínculo sentimental era más fuerte que lo monetario. Así que decidí ir a pasar un rato y no fallarle con la visita. Al llegar al Baby Cat, tomé asiento en una mesa. Me pedí una cerveza. La bebí rápidamente para refrescarme. Al terminarla, pedí otra cerveza igual de fría. De repente, alguien tapó mi vista con sus manos. Sabía muy bien que ese jugueteo era de parte de Natasha. Ella me abrazó fuertemente por la espalda. Me daba las buenas noches y la bienvenida a aquel lugar. Ella decía que me había extrañado bastante y que era muy grato para ella el volverme a ver. Ella tomó asiento y llamó al mesero para pedirle una bebida. Yo interrumpí la interacción, diciéndole que esta ocasión no podía invitarle nada de beber, que ya no tenía dinero. Ella puso una cara de asombro, ya que nunca le había negado nada. Fingió una ligera sonrisa y volteó la cara a mí para seguir conversando. Ella preguntaba cómo había estado en estos 20 días que no la había visto. Yo le dije que estaba muy bien, pero que como todo, la vida son altibajos. Continué platicando con ella y contándole mi día a día, pero no pasaron ni 3 minutos cuando ella se paró de la silla, me dio un beso y se despidió, diciéndome que se ocuparía con un cliente. Ella fue muy fría conmigo. Se retiró de mi mesa y fue a sentarse a otra que estaba vacía. Ella me había mentido, pues no se vería con otro cliente. Eso me dio mucho coraje, así que fui a enfrentarla. Natasha, ¿por qué eres tan fría conmigo? Pensé que lo nuestro era algo especial, pero veo todo lo contrario. Creo que tú solo quieres mi dinero. Ella volteó rápidamente con una cara de furia. Mencionó que iba a trabajar para recibir dinero. Ella no iba a ser amigos ni tener amoríos tontos con nadie. Dijo que ella sabía tratar muy bien a los clientes siempre y cuando lleven dinero para gastar. De no ser así, ella no iba a perder su tiempo sentada conmigo y dejar de percibir ganancias con otros clientes que sí tenían dinero para gastar. Entonces, no sentías nada por mí, ¿verdad? Ella respondió con una gran risa sarcástica. Dijo que yo era un idiota. Si pensaba que ella se había enamorado de mí, que mejor me fuera del lugar y regresara cuando trajera dinero, que por favor la dejara en paz. Al mirar la gran indiferencia que me mostraba, fue cuando decidí salir de aquel lugar. Al llegar a mi casa, me sentía muy mal. Me di cuenta que las expectativas que había depositado en ella no eran más que puras fantasías. Así transcurrieron algunos días y yo no podía sacarla de mi mente. Aquella imagen de rechazo por la cual ella me hizo pasar me había causado bastante dolor. Un día, al estar leyendo una revista y al llegar a sus últimas páginas, miré algunas fotos de anuncios donde personas promovían sus servicios para mejorar la economía y atraer el amor. Todo esto con ayuda de trabajos esotéricos y de brujería. Anteriormente, yo había visto este tipo de publicidad, pero no le había puesto atención. De hecho, me parecía que solo eran farsantes que lo que buscaban era quitarle el dinero a la gente. Pero en ese momento de dolor emocional, decidí darles una oportunidad, así que llamé a uno de los números de teléfono que estaban ahí publicados. Me contestó una mujer que se hacía llamar Madame Suhey. Ella me preguntaba cuál era el servicio que quería llevar a cabo. Le dije que estaba muy enamorado y que buscaba que esa persona me correspondiera de igual manera. Ella me dijo que el trabajo que yo necesitaba era el de un amarre. Ella me dio una dirección para ir a visitarla personalmente. Me pidió que llevara conmigo un artículo personal de la mujer a trabajar. Yo tenía la tanga que Natasha me había regalado de cumpleaños, así que la tomé,
La metí en una bolsa y la llevé hasta aquella dirección. Al llegar, Madame Suhey me recibió. Me pidió que me sentara en una pequeña mesa redonda, donde ella tenía 3 cirios de color rojo. Me dijo que serían parte del ritual que iba a realizar. Al estar sentados, ella preguntó si estaba seguro de lo que quería realizar, a lo que yo le contesté que sí. Ella me dijo que al realizar este tipo de trabajos siempre hay un precio que se tiene que pagar. Ella no me podía decir la fecha ni cuándo, pero que siempre la fecha tiene que llegar. Ella me pidió que pusiera la tanga de Natasha en la palma de mis manos. Comenzó a vertir sobre mis manos y la tanga un aceite de color verdoso con un fuerte aroma a rosas. Tomó uno de los cirios, lo inclinó al punto que la llama derretía la cera rápidamente. Dejaba caer las gotas de cera entre mis manos. La verdad, fue un poco incómodo y doloroso, ya que la cera estaba bastante caliente. En el momento que mis manos y la tanga estaban totalmente unidas por la cera, ella unió sus manos con las mías y comenzó a recitar una serie de frases. Eran oraciones que yo jamás había escuchado. Al terminar de recitar, comenzó a desprender todo lo que había en mis manos, depositándolo en un balde de metal, vertiéndole alcohol para después prenderle fuego. Todo lo que estaba en aquel balde se estaba consumiendo rápidamente, creando con sus llamas un pequeño remolino azul. Al terminar de consumirse, ella me dijo que todo estaba hecho, que solo era cuestión de horas para que aquel amarre comenzara a surtir su efecto. Así fue como terminó aquel ritual. Me despedí de Madame Suhey. La verdad es que al salir de su casa, yo me sentía muy contento, ya que lo que estaba haciendo también era una venganza hacia Natasha y comía las ansias para ver cómo ella caía entre mis brazos. Pasó una semana de realizar aquel amarre. Decidí que era hora de ir al Baby Cats, pero no tenía mucho dinero, así que empeñé mi consola de videojuegos para así llevar algo de dinero aquella noche. Me dirigí a aquel lugar y al entrar me senté en una mesa. Para mi sorpresa, vi a lo lejos cómo Natasha se paró y rápidamente vino a mí. Ella me saludó muy eufórica, mencionando que justo en ese momento pensaba en mí. Ella se preguntaba qué habría sido de mi vida. De hecho, decía que toda la semana se lo había preguntado. Le pedí que tomara asiento, que le invitaría algo de tomar. Comenzamos a beber y a platicar. Nos pusimos al tanto de nuestras vidas. Pasamos toda la noche platicando. Había llegado la hora de retirarme de aquel lugar, así que pedí la cuenta. Y cuando el mesero vino con el ticket de consumo, para sorpresa mía, Natasha sacó de su pequeña bolsa unos cuantos billetes pidiéndome que pagara la cuenta, ya que las cervezas de aquella noche iban a ser invitadas por ella. Me dijo que a dónde iba, que no me fuera tan deprisa, ya que nuestra noche no había terminado aún. Ella me pidió que le esperara a la salida del Baby Cat, que le diera 20 minutos en lo que ella recogía sus cosas, ya que esa noche la quería pasar a mi lado. Me dio un pequeño beso, se dio la vuelta y caminó a los camerinos. Su actitud era totalmente diferente a la última noche en que la vi. Me daba mucho gusto, ya que yo sabía que aquel amarre había surtido efecto en ella. Salí al estacionamiento de aquel lugar y esperé por algunos minutos mientras fumaba un cigarro. Vi cómo ella salía de la puerta del lugar, se acercó a mí, dándome un fuerte abrazo acompañado de un apasionado beso. Quitó la alarma de su coche y me pidió que subiera. Al preguntarle a dónde nos dirigíamos, ella me dijo que no preguntara, que me dejara llevar por la noche. Ella se dirigió a un motel de la avenida principal. Entramos y nos dirigimos a una de las habitaciones. Nos estacionamos al momento que bajaba la cortina de aquella habitación. Subimos las escaleras y abrimos la puerta. Ella se abalanzó hacia mí, saltando y abrazándome con sus piernas. Yo podía notar en ella
una desesperación porque yo la hiciera mía nuevamente. Comenzamos a besarnos y a tocarnos como locos, hasta terminar enredados en la cama. Ella era una gran maestra, sabía muy bien lo que hacía. Esa noche la disfruté como nunca. Sabía muy bien que yo no la dejaría por nada del mundo. Yo la quería para siempre en mi vida. Esa noche ella me dio su teléfono y comenzamos a vernos. Pero ahora, fuera del Baby Cat, ya no era un simple cliente, me había convertido en algo más. Al poco tiempo, comenzamos una relación de pareja y al cumplir un año decidimos vivir juntos. Su comportamiento ha cambiado poco a poco. Ella comenzó a ser muy posesiva y celosa conmigo, al grado que me pidió que dejara de trabajar. Digamos que soy el hombre de la casa, el que pasa todo el tiempo en ella, realizando las labores del hogar. Ella sale todas las noches a trabajar y me marca continuamente para saber que no le estoy siendo infiel. ¿Qué más puedo pedir? Tengo una mujer hermosa que me mantiene, me da placeres y me ama. Sé que aquel amarre que realicé es el que la tiene obsesionada conmigo. Cuando de brujería se trata, se dice que siempre hay un precio que pagar, pero hasta el día de hoy no ha sucedido nada. Si algún día tendré algo que pagar, esperaré tranquilo a que llegue el día. Mientras tanto, yo disfruto de los placeres que me dio la brujería.